Mateo capítulo número 10, versículo número 1, el contexto. El contexto de este capítulo número 10 es porque Dios está seleccionando a sus discípulos. Es uno de los capítulos de Mateo que vamos a encontrar que Jesús pasó tiempo orando para poder seleccionar a sus discípulos y poderles llamar por su nombre. Cuando yo leo el capítulo número 10, el capítulo 10 está hablando de nuestra identidad, de lo que somos en Cristo Jesús. Y yo quiero solamente recordarte hoy en este domingo, nada más te lo voy a recordar. Desde el vientre de tu madre fuiste creado para la alabanza y para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No, aquí están dormidos, acá voy. Desde el vientre de tu madre Dios te preparó para la alabanza y para la gloria de Dios. Fuimos creados. Amados, no fue una casualidad que hayamos nacido. No sé de cuántos hijos en casa hubo, papá y mamá tuvieron, pero Dios nos seleccionó a ti y a mí para cosas grandes. ¿Sí o no? Dice la Biblia que de lo vil y de lo menospreciado Dios nos escogió. Mira cuántos viles y menospreciados habemos aquí. Ve a la oveja negra que está al lado tuyo ahí, ¿verdad? Se le quedó la cara de oveja negra, pero ya Dios la cambió. Fuimos seleccionados por Dios. No fue una casualidad que hoy en este día tú estés aquí, amigo, que vienes por primera vez. No es una casualidad. Dios te preparó desde el vientre de tu madre. Y yo sé que tal vez muchos vienen rechazados, vienen con una mentalidad. Algunos otros están batallando, ¿verdad? En su mente, ¿será, no será, pastor, que Dios me llamó? No, Dios te llamó. Y por cuanto Dios te llamó, ¿qué crees? Dios ha guardado nuestras vidas, porque Él todavía sigue trabajando y desarrollando planes divinos y eternos que se tienen que cumplir mientras estemos aquí en la tierra. El propósito de Dios es llamarnos como discípulos a ti y a mí para poder establecer su reino. Cuando dice Jesús, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, está diciendo Jesús que el cielo baje a la tierra y lo que está pasando en el cielo suceda lo mismo aquí en la tierra. Por eso Jesús, cuando hacía milagros, su oración cambió cuando le dijo, he aquí, ya el cielo está abierto para ustedes, el cielo está con vosotros, dijo Jesús, hablando de su persona. Y mientras Jesús estaba aquí en la tierra, el cielo había bajado, milagros, prodigios, maravillas estaban sucediendo aquí en la misma tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios? Génesis, cuando hizo a Adán y a Eva la creación del hombre, les dijo multiplicad, fructificad y henchid. Y una palabra, y enseñorear. La palabra enseñorear está diciendo toma control, toma dominio de lo que te estoy dando. Cuida, administra lo que te estoy dando. ¿Sabes? Dios nos creó a ti y a mí para que pudiéramos tener esa autoridad en nuestras vidas. ¿De dónde viene la autoridad, pastor? La autoridad viene de parte de Dios a nuestras vidas. Toda autoridad que está impuesta en la tierra es porque Dios la impuso desde el cielo. Por eso Jesús dijo, toda potestad y toda autoridad me es dada. Cuando la palabra de Dios nos está dando esa enseñanza, eso quiere decir que tú y yo tenemos un trabajo que cumplir. Tú y yo fuimos llamados para ser siervos, discípulos de Cristo Jesús, sí, pero también nos dio toda autoridad para que tú y yo podamos ejercer su autoridad de Él aquí en la tierra. Mateo capítulo 10, versículo número 1, esto es lo que dice la palabra de Dios. Aquí voy. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Autoridad. ¿Sobre quiénes?
sobre los espíritus inmundos, o sea, demonios. ¿Para que los echasen qué? ¿Y para qué más? A ver. Subraya esa palabrita, toda. ¿Toda qué? ¿Toda qué? Pastor, SIDA, claro, toda. Cáncer, toda enfermedad. ¿Quiénes lo van a hacer? Repite conmigo, yo. Repite conmigo, yo. No. Hay algunos que todavía no están caminando en fe. Y hoy en este día yo quiero que aprendas a vivir en fe en tu vida, porque esta es una realidad. No es una lavada de cerebro. Hoy en este día te estoy dando la palabra de Dios. Esto es lo que Jesús le dio a sus discípulos y esto es lo que nos ha dado a ti y a mí. Toda autoridad. Tenemos toda autoridad de parte de Dios. ¿Para qué? Para echar fuera demonios. ¿Para sanar qué? Toda enfermedad. Ahora volteate con el que está al lado tuyo, dile, estás picudo, carnal. Oh, manches, no te pases. Yo sé que algunos sin fe, ¿quién? ¿Yo? Sí, carnal, tú. ¿Están aquí, amados? No necesitas a tu pastor que vaya a orar, no lo necesitas. ¿Están aquí? No me necesitan. ¿La autoridad en quién está? ¿En dónde? ¿En quién? ¿Sabes por qué a veces ¿sabes por qué a veces las enfermedades no suceden en tu hogar, en tu casa? Porque lo primero que haces, lo primeritito que haces es correr con el doctor Simi, ¿sí o no? Es correr al hospital, es hablarle al pastor, hablarle al líder, hablarle a fulano, a perengano. A ver. ¿Y por qué no cuando hay una enfermedad en casa, por qué no empiezas a orar y dices, Señor, en el nombre de Jesús? Porque está escrito, tenemos toda autoridad, ¿sí o no? ¿Quién es la prioridad de nuestra vida? Y cuando hay enfermedad, ¿qué tienes que hacer? Orar primero. Orar primero. La sanidad es la primera cosa que tenemos que entender, porque tenemos toda autoridad. Y no solamente para sanar enfermos, sino para también ¿qué? ¿Sacar qué? Pastor, voy a sacar a mi esposo. No. Sácale los demonios, pero no saques a tu esposo. No confundamos. Toda autoridad para sacar demonios. Porque a veces en la casa hay muchos demonios. Y tenemos la autoridad ¿para qué? Ahora, volteate con un hermano y dile, no necesitamos al pastor. Tú y yo es nuestra labor. Dile, tú y yo es nuestro trabajo. ¿Están aquí, amados? Digo, yo estoy enseñándoles porque yo no quiero tener tanta chamba. Me llamas 2, 3 de la mañana porque alguien se te enchamucó. Y ya te digo, ya déjame dormir. Toda la vida he estado endemoniado. Espérame mañana a las 9 de la mañana, por lo menos. Pero a la voz de ya, pastor, ya. No es mi trabajo. Mi trabajo es enseñarte quién eres en Cristo Jesús. ¿Cuántos discípulos de Jesús estamos aquí? ¿Cuántos somos discípulos de Jesús? Toda autoridad se nos es dada. ¿De dónde viene la autoridad? Lo dije, ¿de dónde viene la autoridad? ¿De dónde? Dios nos ha dado autoridad para que tú y yo la ocupemos y en el lugar donde estemos hagamos que su reino venga y se establezca en nuestras vidas. En esta semana donde vivimos no había lámparas y habíamos estado orando, ¿verdad, Brancho? Y en esta semana ya pusieron lámparas, se ve bien chida ya la calle. Faltan otras cosas, pero ahí van a venir. ¿Por qué? Porque cuando hay hijos de Dios, el reino de Dios se establece. En donde tú vives, el reino de Dios se establece.
No importa las condiciones, no importa lo que tenga que suceder. El reino de Dios se establece cuando hay discípulos, cuando hay hijos de Dios ahí en ese lugar. Yo sé que en tu cerrada, yo sé que en tu colonia está cañona. Si ves algo que ahí no está funcionando bien, lo que tú tienes que entender es este pasaje, la autoridad de Cristo en nuestra vida. Cristo Jesús nos ha dado autoridad para en el lugar donde estés, que el Señor venga a establecer su reino. ¿Cuántos trabajan en una empresa? Levanten su mano. Dios les ha dado autoridad a cada uno de ustedes, y en el lugar, en la empresa que están, Dios los puso porque ustedes son como un José para traer bendición a esa empresa. ¿Dicen amén o no amén? Aquí viene la buena noticia. Nunca te van a correr. Bueno, sí, te van a correr si eres un flojonazo, ¿no? Si estás metiendo el sindicato y haciendo pura grilla ahí, que te corran. Si eres un haragán y un flojo y has estado robando en esa empresa, que te corran. Hola. Pero si eres un hijo de Dios, chambeador, cumplidor, y predicas la palabra de Dios, y la gente te tiene en alta estima, Dios te va a poner también en lugares especiales. Tú estás ahí en esa empresa para que la empresa sea bendecida por ustedes. ¿Cuántos dicen amén, amados? No te preocupes, tú tienes autoridad. Hay autoridad en tu vida. ¿Cuántos tienen microempresas, negocios que estás emprendiendo, sea en la calle, en el mercado, sea en un local? ¿Cuántos? Levanten su mano, levanten su mano. Dios te ha puesto ahí en ese lugar, y lo que tú vendas, mientras tú estás ahí en tu negocio, todos los días bendice a la gente que pasa, bendice a los negocios que están al lado tuyo, bendice. Tal vez estás vendiendo algo, comparte lo que tú estás dando, comparte lo que tú estás dando. Mi esposa y yo siempre estamos compartiendo, siempre estamos dándole a la gente, y luego mi esposa se pone a hacer unas banderillitas para los niños, la gente pasa y mi esposa siente en su corazón dar una banderilla, la gente pasa y se gana la gente. Mi esposa tiene una gracia para vender. Somos luz en donde estamos. Somos bendición en donde tú y yo estamos. Si pueden decir amén con todo su corazón, en donde vivimos, el reino de Dios se ha establecido. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Porque esa es una realidad. Esa es una realidad. Cuando hablamos de autoridad, amados hermanos, el significado de tener autoridad en Cristo Jesús, es tener, si quieres apuntarlo, su poder, su autoridad, porque es todo lo que necesitamos para su reino. ¿Estás en la universidad, joven, señorita? Tú eres autoridad ahí en la universidad. Quiero recordarte, eres una gran autoridad, eres un gran ejemplo. Eres una hija, eres un hijo de Dios, y en donde estás, en la preparatoria, en la secundaria, sé el mejor estudiante, sé el mejor cristiano ahí donde estás con tus amigos. La Biblia dice, no te hagas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Ese es el reino de Dios. Esa es la autoridad que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. La gente no ve a Dios. La gente quisiera ver a Jesús, pero amado hermano, Jesús nos dejó ese trabajo a ti y a mí. Ser autoridad para que la gente pueda ver a Jesús, para que pueda ver a Dios en ti y en mí. Y la gente va a empezar a glorificar su nombre, porque van a dar testimonio y van a decir, yo veo a Jesús en ti, Paco. Oh, yo veo a Jesús en ti, Memo. Maestro Memo, vemos a Jesús, porque Memo es maestro de una universidad. Vemos en usted, maestro Memo, a Cristo Jesús. Ese es el enfoque. Entender que tengo una gran responsabilidad. ¿Cuál? Llevar la autoridad de Cristo hacia el mundo.
Cuando la autoridad de Cristo está reflejada en nuestra vida, amados hermanos, todas las cosas se sujetan y se someten a la obediencia. Aquí dije algo bien revelador. Cuando tú estás sujeto a la autoridad, todas las cosas se sujetan a la obediencia. Si tu casa era un zafarrancho, ¿verdad? Porque hasta el perico echaba chisme en casa. Cuando tú vives bajo autoridad y sometido a Dios, no, hombre, hasta el perico cambia su forma de hablar. Puros pericos dicen groserías, ¿verdad? Pues es lo que le enseñan, pero cuando el reino de Dios viene a tu casa, no, hombre, hasta el perro te obedece, ¿sí o no? Hasta los hijos son obedientes. Pero cuando no hay autoridad, cuando no ejercemos autoridad, abrimos una puerta, y esa puerta se llama rebeldía. La rebeldía es algo que Dios no soporta. Bueno, no voy a hablar de rebeldía. Estamos hablando de ¿qué? Autoridad en Cristo Jesús. Tú tienes la autoridad en Cristo Jesús. Tenemos que compartir lo que somos en Cristo Jesús. Yo quiero solamente tomar una historia. Es una introducción solamente. La historia de Sansón. Acompáñame, Jueces capítulo número 16. Jueces capítulo número 16. Los capítulos anteriores al capítulo número 16 nos hablan del nacimiento de Sansón. Manoa, su papá, ¿verdad? Y su mamá, no sé ni cómo se llamó, no lo dice la Biblia, pero tuvieron un encuentro con el ángel de Jehová. Ahora, cuando en el Antiguo Testamento habla la Biblia del ángel de Jehová, está hablando de Jesús. Si tú puedes leer los contextos de los capítulos anteriores al 16, te vas a encontrar que el mismo ángel le dijo: no tienes que hacer algo para agradecer lo que te estoy diciendo. Glorifica a Jehová. Y el ángel le dice solamente su nombre, admirable. Y ese nombre admirable tú lo vas a encontrar después en los otros profetas hablando de Jesús. Por eso algunos teólogos dicen que cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová está hablando de Jesús. Y en ese momento donde Manoa y su esposa reciben el mensaje, porque es un mensaje glorioso, ellos no podrían tener hijos, y reciben el mensaje de Dios hacia sus vidas, Manoa entiende que es el tiempo en donde ellos van a ser bendecidos por Dios, la visitación de Dios. Y les dice: van a tener un hijo. Pero este hijo va a ser especial. Este hijo va a tener que ser consagrado, apartado, y va a tener que vivir en el voto nazareato. La palabra nazareato está hablando de un voto que se apartaba a un hijo en especial para dedicárselo a Dios. Este hijo que llevaba el voto nazareato no tenía que cortarse el pelo, ¿verdad? No tenía que entrar navaja en su cabello, tenía que cuidar cosas que comía, ¿verdad? No podía comer cualquier cosa, tenía que apartarse de cadáveres, ¿verdad? Porque no podía contaminar su vida con tocar algún cadáver, tenía que consagrar su vida en santidad y en integridad. Y de ahí viene la vida de Sansón, uno de los jueces que Dios levanta para poder guiar a su pueblo. No había reyes. A Dios le concedió el derecho al pueblo de Israel de tener jueces que pudieran gobernar, cuidar, velar, estar al pendiente. Crece Sansón y destruye todo lo que Dios le había
dicho que guardara. De todo lo que le dijo, nada hizo. Es más, hasta Sansón empezó a darle vuelo a la hilacha, ¿verdad? Con vida del mundo, agarrando prostitutas, agarrando mujeres de aquí y de allá. Su papá siempre y su mamá le inculcaban: no puedes hacer eso, hijo, mira, tienes que buscar una mujer dentro del pueblo de Dios. Dios no puede ser burlado de esta forma. Sansón nunca quiso escuchar y terminó haciendo su santa voluntad, hasta que se enamora de una mujer que se llama Dalila. Dalila, siendo una mujer que le pagan dinero para destruir a Sansón, porque los filisteos querían destruir a Sansón. Era una lacra el poder tener a Sansón, porque los tenía bajo sombra y ellos querían destruir a Sansón. Querían encontrar cuál era el secreto por el cual había fuerza en su vida. Le pagan a Dalila y empieza una historia donde tú y yo vamos a empezar a aprender lo que no debemos de hacer. Dile al que está al lado tuyo: esto no es lo que debes de hacer. Dile: esto no es lo que debes de hacer. Aprendemos de Sansón, ¿verdad? O digo, de Sansón o Sansón, es lo mismo. Sansón se burló de Dios. Sansón pensó que siempre Dios se le iba a pasar, ¿verdad? Y yo quiero estacionarme allí en el versículo, ¿verdad? Número 20. Estoy en Jueces, capítulo número 16, versículo número 20. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre de ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Es uno de los versículos que me llama mucho la atención. Podemos vivir creyendo que Dios está con nosotros. Ese es un engaño. ¿En qué momento dejaste que Dios se fuera de tu vida? ¿En qué momento estás pensando que puedes burlar a Dios cuando Dios no puede ser burlado de nadie? Dios, desde el principio, le dio instrucciones a Sansón y le dijo: tú vas a ser juez para que cuides, para que gobiernes. Oh, nunca hizo nada, pero nada para lo cual fue creado Sansón. ¿Cómo termina la historia de Sansón? Enamorado de una mujer filistea, ni siquiera era del pueblo de Israel. Y esta mujer, cuando está al lado de Sansón, lo único que busca es encontrar el lado débil para destruirlo. Yo quiero hoy en este día anunciarte, como te lo dije al principio: tú eres especial para Dios. Te creó para planes eternos. Y Dios te dio toda su autoridad y todo su poder para que tú y yo saquemos fuera demonios y sanemos a enfermos. Y ella, aumentándole un poquito lo que habla, ¿verdad? Cuando Jesús lee el rollo: y el Espíritu de Dios está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos. No solamente Jesús lo leyó para él, sino que hoy en este día ese mismo poder que él tiene nos lo ha dado a ti y a mí, para poderlo hacer, ejecutar. Pero toda autoridad, amado hermano, viene de parte de Dios. ¿Cómo puedes perder la autoridad de Dios? ¿Cómo? Escucha: con la rebeldía. Ese es un tema que voy a tratar dentro de 8 días. Pero la rebelión es la estrategia de Satanás para quitarte toda la autoridad de Dios en tu vida.
Dios no respalda a un rebelde. ¿Están aquí? Dios no respalda a un rebelde. ¿Qué hizo Sansón? ¿Qué hizo? Creía que podía seguir jugando con Dios. Creía que podía estar todavía, ¿verdad?, acostándose con prostitutas, con mujeres. Creía Sansón que podía llevársela campechanamente, ¿verdad? Y todavía haciéndose el bufón, siendo el galán, siendo el papas fritas, porque hay que entender que Sansón seguía teniendo la autoridad y el poder. ¿Están aquí conmigo? Hay que entender que Dios no le quitó eso cuando andaba en rebeldía. Por eso la Biblia dice que Él es lento para la ira, pero grande misericordia. Pero no te pases de listo, no tientes a Dios, porque Dios no puede ser tentado por nadie. ¿Qué hizo Sansón? Estaba tentando a Dios cada rato. Él ya sabía quién era. Él ya ¿No crees que Sansón sabía que era alguien fuera de lo común de todos los? ¿No crees que Sansón se sentía así? Digo, la historia habla que solamente, ¿verdad?, con su fuerza despedazó a un león. Lee la historia, lo despedazó. ¿Qué fuerza tendría? Con una quijada de burro dice que mató a 1000 personas. En un momento donde no lo dejaban entrar a la ciudad de Gaza, dice que agarró Sansón toda la puerta, con todos los postes, la cargó, se la llevó al monte más alto y ahí la plantó. ¿Qué fuerza tenía Sansón? ¿Pero de qué le sirvió si no estaba bajo la voluntad de Dios? Toda autoridad viene de parte de Dios, sí la tenemos. Pero Dios respalda a aquellos que son obedientes a su voz. Por eso hoy en este día lo que te quiero enseñar, si tenemos la autoridad de Dios, si está Dios con nosotros, si sigue respaldando lo que Dios te ha dado. Pero también te quiero enseñar este principio. Pero no juguemos con Dios a las adivinanzas. No juguemos con Dios a las terapias, porque a veces somos muy terapeutas, ¿sí o no? Le queremos lavar el coco a Dios. No, es que todavía no es mi tiempo. Pues ahora que pues ya se me baja un poquito la calentura, le sigo, me voy al templo. Ahora sí voy. No juegues con Dios a las terapias. No quieras convencer a Dios que no es el tiempo, cuando el tiempo ya lo decretó. Desde que naciste, Dios te apartó. ¿Lo escuchaste? Desde que naciste, ya Dios te apartó. No hay escapatoria. No le juguemos al vivo. Digo, 2 que 3 por ahí se nos fueron, ¿sí o no? Porque ¿quién no fue rebelde? ¿Quién no fue la oveja negra en casa? ¿Quién no hizo desmanes ahí, cosas gachas? ¿Quiénes? Yo, siendo hijo de pastor, hice unas cosas que da pena. El principio de Sansón es un ejemplo para que podamos guardar y responder al llamado que Él tiene para nuestras vidas. ¿Qué hace Sansón? Ocupa una palabra en la Biblia donde él se expone y abre todo lo que hay en su corazón, y le empieza a decir a Dalila: pues si tengo la fuerza es por mi cabello. Si fuera rapado, se acaba la fuerza. Ándele. ¿Están aquí todavía, familia? No le abras tu corazón a Satanás. No juegues con Satanás, porque si tú le abres tu corazón, él te va a destruir. La realidad de esta historia es que Sansón no era fuerte por el cabello,
Hasta él estaba engañado. La realidad de esta historia es que Dios le daba la fuerza por cuanto había un pacto con él de santidad y de integridad. Él se lo ocurrió, pues rápenme. Ajá. Se quitó la cobertura de su voto nazareato. ¿Te acuerdas que un nazareato no debería de pasar qué? No nada más era el cabello, apartarse del pecado, no comer cosas inmundas, alejarse de los cadáveres, porque él estaba santificado a Dios. Él con su propia boca dejó que Satanás conociera todo, escúchame, todo lo que estaba escondido en su corazón. ¿Cómo terminó? Lo raparon, le sacaron los ojos y lo pusieron como burro. ¿A qué? A girar en una piedra de molino, amarrado. Yo hago una pregunta: ¿Dios te llamó para ser burro y estar moliendo el molino en una piedra? ¿Dios nos llamó para eso? ¿Dios nos llamó para ser fracasados? ¿Dios nos llamó para que el diablo todo el tiempo nos traiga como tapete? Hago una pregunta, iglesia: ¿para eso Dios nos llamó? Pero Sansón o Sonsón no comprendió esto. Lo más feo de esta historia, y estoy terminando, es que él ni se dio cuenta, pero el Espíritu de Dios ya ni siquiera estaba con él. Oh, eso quiere decir que tal vez ministerios, dones y habilidades que tengas, pueden ser muy fuertes, pueden ser increíbles, y Dios no te los quita. Pero sí puede suceder algo: la presencia de Dios tal vez ya no está ni contigo. ¿De qué sirve tener dones y habilidades? ¿De qué sirve tener cosas que Dios me ha dado si el Espíritu de Dios ya no está conmigo? Mucha gente puede tocar el piano, pero muchos pianistas ni siquiera tienen la unción y la habilidad, como muchos músicos que tenemos aquí en la casa, que tienen la unción del Espíritu Santo. Puedes tocar una batería, puedes predicar en un púlpito a multitudes, pero tal vez el Espíritu de Dios ya no está contigo, porque Dios solamente está apoyando a aquellos que han entendido que son sus discípulos y que siguen a Cristo Jesús todos los días con su santidad, su integridad y su corazón para poder cumplir su voluntad en sus vidas. Si el Espíritu de Dios ya no estaba sobre él, qué tremendo. Hoy en este día yo quiero decirte algo de parte de Dios. No juegues con Dios, porque Dios es santo. Ha llegado el momento en donde tú y yo tenemos que prepararnos para poder cambiar a este mundo, cambiar tu familia, cambiar tu colonia, cambiar a los que tienes alrededor tuyo, dar luz. Porque si Dios te puso en algún lugar es para que brilles, para que tú y yo brillemos, para que tú y yo podamos hacer que el reino de Dios se establezca. Ese es el principio de parte de Dios, tener su autoridad. Y cuando la gente vea la autoridad de Jesús en tu vida, tú vas a empezar a ser jefe de millares, pastor de tu propia casa, pastor de familias, maestro de la palabra de mucha gente que tiene hambre y sed de la palabra de Dios, gente que va a predicar la palabra, evangelistas que predicarán a todo mundo alrededor,
Porque lo único que necesita la gente es ver el reino de Dios en acción. La gente ya no quiere ir a la iglesia. La gente ya no quiere saber de pastores, de curas. ¿Por qué? Porque simplemente no han dado testimonio en sus vidas. Hace algunos meses, uno de mis amigos muy queridos cayó en adulterio. Lo más fuerte, lo más difícil que me costó entender es que yo convivía con él. Era mi mejor amigo. Platicábamos y compartíamos muchas cosas. Y cuando nosotros supimos de su caída, yo me hice una pregunta: ¿por qué nunca me contó las batallas que estaba pasando? ¿Por qué nunca me contó lo que estaba viviendo? ¿Por qué nunca me dijo los ataques tan fuertes que estaba viviendo? Él nunca hubiera dicho su pecado si no fuera porque lo encontraron saliendo del hotel con una prostituta. Nunca confesó su pecado. Lo trajeron a que pudiera dar cuentas de lo que pasó, y según él estaba arrepentido. Mentira. Mentira. Tuvieron que hablar con él, quitarle lo que tenía, y en lugar de que él buscara el arrepentimiento, buscó quien le pudiera ayudar para volver otra vez a trabajar. Y hoy en día nos vuelven a hablar y nos dicen que volvió a abrir otra iglesia, con ganas de pararme un domingo y decirle: mentiroso, no crean en él. Con ganas de decirle: deja de ser pastor, porque lo único que estás haciendo es enlodar y vituperar el nombre de Cristo Jesús. Tengo ganas, pero no. ¿Cuántos de ustedes quieren seguir jugando con Dios? Y yo quiero que hoy en este domingo tomes muy en serio lo que Dios nos está hablando, tanto para ti como para mí. Porque no podemos jugar con un Dios tan santo, en donde todo el tiempo ha sido paciente para podernos esperar, y con un amor tan increíble que yo te puedo garantizar, y tú vas a dar testimonio, hoy en este día estamos vivos y sanos. ¿Cuántos dicen amén a ello? Estamos vivos, no nos ha destruido, no nos ha matado. Pero no nos pasemos de listos cuando Dios está esperando que tú y yo podamos responder. Y si me están viendo algunos pastores que han caído en pecado, dejarían y nos harían un favor a todos los pastores que dejen de ser pastores. Es un honor y es un privilegio ser pastores. Pero si tú caíste en adulterio, que Dios te dé la gracia para poder restaurar tu vida, tu matrimonio, y que Dios te dé vida para que puedas vivir dentro de una iglesia con la misericordia, el perdón y la gracia. Pero deja de ser pastor. Es un alto honor ser pastor.